Amigos, la situación de Venezuela en el contexto internacional y la posición que han asumido diversas naciones frente a la implementación de la Asamblea Nacional Constituyente es otro de los temas que vamos a conversar el día de hoy, sobre todo porque recientemente el presidente estadounidense Donald Trump volvió a imponer sanciones financieras que, según expertos económicos, golpean la emisión de deuda por parte de Venezuela. El decreto de la Casa Blanca, divulgado el pasado viernes, abro comillas, prohíbe transar nueva deuda emitida por el gobierno de Venezuela y su empresa petrolera estatal Petróleos de Venezuela. A través de un comunicado, el gobierno estadounidense señaló que estas medidas están cuidadosamente calibradas para negar, abro comillas, a la dictadura de Maduro, una fuente crucial de financiamiento para mantener su mandato ilegítimo. Sin embargo, el primer mandatario venezolano, Nicolás Maduro, señaló de locura las sanciones y convocó a las empresas estadounidenses que compran petróleo venezolano a una reunión con carácter de urgencia en Caracas para analizar las consecuencias. Escuchemos parte de lo que dijo el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, y el secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, con respecto al gobierno venezolano. Como ustedes vieron, el presidente firmó un nuevo decreto ejecutivo que firmemente penaliza al régimen de Venezuela, demuestra que Estados Unidos no permitirá una dictadura ilegítima que se arraigue en el hemisferio occidente a expensas de su pueblo. Con esta acción fuerte, Estados Unidos pondrá el objetivo en la forma en que el régimen puede acumular deuda y perpetuar esta forma represiva. Ciudadanos estadounidenses tienen prohibido tener transacciones financieras con Venezuela, con PDVSA, las transacciones que ocurren en Estados Unidos con instrumentos de deuda y de capital. Instamos a quienes están en el régimen, incluso los que han sido sancionados, a distanciarse de la violencia y de la dictadura. El presidente Trump ha dejado en claro que este status quo es inaceptable. Seguiremos trabajando con los aliados en todo el mundo que han condenado ampliamente la dictadura en Venezuela. Para Jackson Mazark, del Centro de Estudios Latinoamericanos del Atlantic Council, las sanciones buscan obligar al gobierno a cambiar su posición y respetar la Constitución y las bases de la democracia, no a agudizar la crisis humanitaria, como afirma el presidente Nicolás Maduro. Bueno, para conversar sobre las implicaciones de este tema, las repercusiones que tendría para Venezuela estas medidas adoptadas por el gobierno de los Estados Unidos, entonces agradecemos que ya se encuentren aquí en nuestros estudios a nuestros próximos entrevistados del día de hoy. Ellos son, a mi lado izquierdo, Pedro Luis Echeverría, economista, fue embajador de Venezuela en Estados Unidos, ex secretario general del Banco Interamericano de Desarrollo y ex coordinador de la Junta del Acuerdo de Cartagena. También se encuentra de ese mismo lado, Félix Gerardo Arellano, internacionalista, doctor en Ciencias Políticas, profesor de posgrado de la Universidad Metropolitana, analista internacional y profesor de la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela. A mi lado derecho está presente Alfredo Ordóñez, internacionalista, doctorante en Estudios del Desarrollo y coordinador de la Maestría en Economía Internacional de la Universidad Central de Venezuela. Gracias de nuevo por estar aquí. Bueno, lo primero que quiero consultarles es, dicho esto por parte del gobierno de los Estados Unidos el pasado viernes, ¿cómo ha recogido en líneas generales la comunidad internacional los anuncios? Tienen la palabra. Bueno, muchas gracias. Habla el doctor Pedro Luis Echeverría. Yo creo que en principio yo debería señalar que a raíz de las sanciones se está diciendo que Venezuela tiene dificultades para acceso al mercado financiero internacional, que Venezuela tiene dificultades para el suministro de los bienes y servicios fundamentales que el país necesita. Pero es que eso viene ocurriendo antes de las sanciones. Antes que el gobierno de los Estados Unidos estableciera estas sanciones, ya Venezuela tenía serias dificultades de acceso al financiamiento internacional porque el riesgo país es muy grande,
porque la Asamblea Nacional no ha aprobado no aprueba los empréstitos que el gobierno trata de solicitar, y para la banca internacional la no aprobación de la Asamblea Nacional significa un riesgo enorme porque podía ser desconocida esa deuda en un momento determinado. Por otra parte, el suministro de alimentos, de medicina, bienes esenciales a la economía también venía siendo con dificultades. Las importaciones venezolanas han caído de una manera vertiginosa entre el año anterior y este año. Esa caída de las importaciones venezolanas se refleja efectivamente en una situación de escasez dentro de los mercados, y por otra parte, con la destrucción que se hizo del aparato industrial venezolano, estamos entonces en una situación en donde tenemos cada vez menos divisas de las cuales disponer, y en segunda instancia menos posibilidades para importar más bienes. En definitiva, yo creo que las sanciones le vienen muy bien al gobierno, porque le da elementos para justificar todas las falencias que han tenido antes que esas sanciones hubiesen sido emitidas por el gobierno americano. Tiene la palabra el doctor Félix Gerardo Arellano. Sí, bueno, seguramente el profesor Ordóñez profundiza más en el tema económico. Yo quiero agregar algunos elementos de carácter más político y ver que estas sanciones de los Estados Unidos se inscriben y en buena medida se coordinan con todo lo que está ocurriendo en el hemisferio, que tenemos mucho que agradecer al secretario general de la OEA, el señor Almagro, que ha venido registrando la destrucción progresiva de la institucionalidad democrática venezolana y del tema de los derechos humanos. Ya tenemos 3 informes del secretario Almagro donde ha alertado al mundo cómo se está destruyendo una democracia, cómo la Sala Constitucional fue destruyendo las funciones de una Asamblea Nacional legítima y legalmente electa por un enorme número de venezolanos que creemos en la democracia, y el gobierno inicia un proceso de destrucción junto con la Sala Constitucional de esa división de poderes. El tema de los derechos humanos se ha agravado significativamente, el número de muertos, el número de presos políticos, la falta de debidos procesos, los alcaldes detenidos o huyendo, y ahora también magistrados detenidos o huyendo. Bueno, todo esto ha generado un cuadro que la comunidad internacional rechaza, que la comunidad internacional cuestiona, y la Declaración de Lima lo dice claramente. La Declaración de Lima está en buena medida al tenor de lo que está adoptando los Estados Unidos, la necesidad de aplicar medidas que van a ir creciendo progresivamente y de carácter multisectorial. Ya hemos tenido desde la administración del presidente Obama, tenemos medidas contra personas con nombre y apellido por violar derechos humanos o por ilícitos. Eso les ha afectado su vida personal, su vida financiera, pero el gobierno, ¿cómo ha actuado? El gobierno ha actuado con soberbia, con ceguera ideológica, y lo que ha hecho es introducir más gasolina en el incendio y agravar más la situación. La comunidad mundial, el Vaticano, la Unión Europea, la OEA, el Mercosur ha suspendido al gobierno de Venezuela con base a la Carta Democrática del Mercosur, el protocolo Ushuaia, todos dando una alerta al gobierno de Venezuela de que se debe respetar el orden constitucional, y lo que se ha hecho es todo lo contrario. La comunidad mundial le solicitó al gobierno de Venezuela que no fuera a la Asamblea Constituyente, y la Asamblea se impuso por soberbia. Y no ha sido suficiente eso, sino que ahora están trabajando esa Asamblea para acabar de destruir la democracia. La comunidad internacional no puede quedarse de brazos cruzados ante la destrucción de la democracia y de los derechos humanos. El profesor Félix Gerardo Arellano hacía referencia a la Declaración de Lima. Yo le consulto a nuestro entrevistado, que está a mi lado derecho, Alfredo Ordóñez, doctorante en Estudios del Desarrollo, ¿qué repercusiones tendrían otras medidas que podrían adoptar esos países que suscribieron dicha declaración, sobre todo en momentos en los cuales Venezuela dice que va a responder de manera recíproca a las sanciones que adoptó Estados Unidos? Bueno, primero que nada, muy buenos días. Gracias nuevamente por la invitación. Aclarar 2 cosas que quisiera destacar. Primero, ¿por qué se genera la sanción de Estados Unidos a este nivel, ¿no? Y muy bien lo marcaba el vicepresidente, que es con mucho cuidado, porque las sanciones tienen que ver primero con el tema de legitimación de capitales.
Porque uno de los grandes problemas con el que se está financiando el gobierno venezolano, y ya queda entredicho, dada su situación política, tiene que ver con narcotráfico. Eso es sumamente preocupante, de que esos recursos ingresen al sistema financiero norteamericano, y por eso las sanciones están muy marcadas sobre ese aspecto. Por eso hablamos es que las nuevas deudas, la emisión de nuevas deudas, están prohibidas. Sin embargo, se van a emitir unas licencias generales, el Tesoro Nacional iba a emitir unas nuevas licencias para aquellos bienes humanitarios, alimentos, el comercio general de bienes y servicios se mantenga. Es decir, el gobierno no tiene excusas para decir ahora, como muy bien lo planteaba el embajador Echeverría, ya veníamos en una crisis, ahora va a decir que por las sanciones no podemos comprar medicina. Eso es mentira, se puede seguir produciendo. Lo único es que ahora el Estado sí tiene, el gobierno tiene por derecho muy bien manejar ese control financiero y evitar ese mal manejo sobre lo que son los recursos financieros que viene desarrollando. Y el segundo aspecto que tiene que ver con lo que tú estabas planteando era, ¿qué reacción puede tener Venezuela? Nada, Venezuela tiene que ajustarse a la dinámica del sistema internacional. Yo creo que el escenario internacional sí se está preocupando por Venezuela, realmente está generando una presión, yo creo que adecuada. Es más, las sanciones vienen no por un tema de invasión, las sanciones vienen por un tema de control de cómo debe comportarse Venezuela dentro del escenario internacional. Es decir, ¿qué nuevas sanciones se podrían ver generando? Bueno, está viendo sobre primero ya vienen demostrando que el desconocimiento a la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Por qué? Porque sencillamente se construyó bajo una forma ilegal, ilegítima. Entonces es imposible reconocerlo. Es decir, eso demuestra el aislamiento que nos está llevando el gobierno nacional a Venezuela dentro del escenario internacional. ¿Qué repercusiones puede hacer? Ninguna, porque realmente está atado a un sistema que cada día es más global. Tal vez lo hizo Cuba en los años 50, 60 en algún momento, pero ya el mundo está globalizado. Cualquier acción que ellos generen puede tener una repercusión. Por ejemplo, vamos a verlo para que las personas lo entiendan. Estas sanciones de Estados Unidos ahora busca que Venezuela busque la manera de financiar, de poder generar nuevos financiamientos. ¿Cómo lo va a hacer? ¿A través de Rusia o a través de China? Pero es que Rusia y China, no es que el financiamiento yo voy, emito un dinero y va a caer a China directamente. Mucho cuidado. El canal financiero se hace por Nueva York o por Frankfurt, y ya las sanciones están bien marcadas. Al menos que busquen vías ilegales, a ver si buscan canales paraísos fiscales, tal vez en Chipre para llegar a Moscú, tal vez traten de lograr una atracción en Corea del Sur para poder llegar a Beijing, pero todo lo que se haga fuera del marco de la ley va a tener una repercusión muy fuerte para el gobierno venezolano. Y en el caso del Ejecutivo y de, incluso voy más allá, de la respuesta que pueda darse desde el Ministerio de Relaciones Exteriores a los Estados Unidos en materia de reciprocidad, ¿qué se puede esperar? Le pregunto al embajador Pedro Luis Echeverría. Es muy buena pregunta. Yo creo que el profesor Ordóñez, no le des tanto elemento, no le des vías. Bueno, decía que las sanciones que Venezuela pueda aplicar hacia los Estados Unidos, entiendo que podrá ser retirar el embajador que tienen allá, será una de las medidas que tomará Venezuela. Y la otra medida que tomará Venezuela, estoy seguro que estarán vinculadas con el tema petrolero. Pero en el tema petrolero Venezuela tiene graves dificultades inclusive para colocar la producción que en este momento genera hacia los Estados Unidos, está teniendo dificultades para hacerlo en atención de la caída de la producción, en atención a que no hay inversiones nuevas en el sector petrolero, con lo cual la capacidad de producción nuestra se está haciendo cada vez menor. Yo la verdad es que me confieso incapacitado para poder imaginar qué tipo de sanciones o qué tipo de reciprocidad pueda adoptar Venezuela frente a los Estados Unidos. Venezuela es muy dependiente de la economía norteamericana, es dependiente en cuanto a insumos para la industria, es dependiente en cuanto a la tecnología que se utiliza para los procesos productivos, es dependiente de las inversiones frescas que es necesario hacer en Venezuela, particularmente en el sector petrolero. Tiene a Estados Unidos de socio o a empresas americanas de socio en la faja del Orinoco. En consecuencia, yo no veo claramente cuál es el tipo de reciprocidad que pueda aplicar Venezuela a los Estados Unidos. Lo que sí debe hacer Venezuela el gobierno debe reflexionar sobre lo que está pasando, como han apuntado tanto el profesor Arellano como el profesor Ordóñez, en la comunidad internacional.
Hoy por hoy el mundo no acepta que la violación de los derechos humanos que sistemáticamente se hace en Venezuela se continúe haciendo. El mundo no acepta hoy por hoy que con procesos ilegales se creen mecanismos o se creen organismos u organizaciones que lo que están haciendo es tratar de crear una especie de gobierno paralelo o de legislación paralela frente a la legítima Asamblea Nacional. Esos son factores que llegan a la comunidad internacional y la comunidad internacional rechaza, y rechaza fuertemente porque se está violentando los principios y los valores democráticos que están inspirando a la comunidad internacional. Así que más bien yo creo que de las sanciones que Estados Unidos ha anunciado hacia Venezuela se van a sumar otros países. Ya de hecho México había anunciado que acompañaría a Estados Unidos en las sanciones que adoptara hacia Venezuela. Igualmente lo piensa hacer Costa Rica y algunos otros países de la región latinoamericana, inclusive de los países europeos. En consecuencia, si el gobierno no reflexiona, si el gobierno no toma el rábano por las hojas y asume su responsabilidad y trata de ajustarse a las demandas que le hace el mundo entero para volver a restituir la democracia, los valores y los principios y el respeto a los derechos humanos en Venezuela, no veo que el gobierno venezolano tenga otra opción para actuar en el concierto internacional. Fíjense, doctor Arellano, para que usted complemente su idea, paralelamente a las sanciones que se produjeron está también el periplo que está haciendo la fiscal desincorporar a la doctora Luisa Ortega Díaz por Sudamérica, y además ha dicho que podría viajar incluso a otras naciones. ¿Qué impacto tiene las denuncias que hasta los actuales momentos ha realizado la doctora Ortega Díaz para el concurso de medidas que están siendo adoptadas en contra del país? Sí, tiene un impacto muy importante porque es la persona que se encargaba de el respeto al ordenamiento jurídico, es nada menos y nada más que la fiscal general del país que está siendo perseguida y que tenía en sus manos, quizás en unos años con mucha lentitud, una cantidad de casos de información y de expedientes que ahora pueden circular por el mundo. ¿Y qué hacen? Bueno, complementan los informes de Almagro, complementan los expedientes que la comunidad internacional viene armando por ilícitos, por narcotráfico, por lavado y por violación de derechos humanos. No son temas nada sencillos. Ahora, ¿cómo reacciona el gobierno de Venezuela? Sí, yo comparto con el embajador, no hay mayor reacción económica que pueda afectar la economía norteamericana y muchísimo menos militar, ¿no? Lo que hemos visto es realmente deplorable. Las reacciones que pudiéramos tener, yo creo que Estados Unidos tendría que decir, bueno, les mando un contingente por ayuda humanitaria, porque lo que ustedes tienen es penoso. Pero además tenemos eso porque es parte del fracaso colosal, porque se le ha dedicado unos recursos gigantescos a las Fuerzas Armadas y ya vemos lo que tenemos. O sea que ahí ha habido una corrupción brutal. Pero el gobierno de Venezuela sí lo va a usar como lo viene usando, con un efecto mediático, con el efecto de tratar de movilizar a una población que la quiere ingenua y que la quiere ignorante y que le repite estas mentiras de que la crisis empezó ahora, de que la crisis es culpa de estos decretos, y olvidó la destrucción sistemática de la economía con una política económica que lo que iba a generar lo generó, escasez e inflación. Porque al destruir el aparato productivo no podía venir otra cosa. Pero es que eso tampoco pareciera por error o por casualidad. Eso pareciera una política deliberada para empobrecer y controlar. Destruyo sectores productivos, genero hambre y controlo con tarjetas, con carnets. En ese escenario, obviamente el gobierno también, además de jugar a lo mediático, juega a restablecer un orden de hegemonías y de potencias, quizás oloroso a Guerra Fría, vinculado a Guerra Fría. Rusia, que aprovecha cualquier caos para lograr una tajada, pues va a estar aquí. Como mínimo, obviamente, le garantiza el veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a favor de Venezuela. Pero habla, declara, cuestiona y, bueno, está tratando de lograr un espacio en un hemisferio en el que no tiene mayor participación. China, por el contrario, que sí tiene una enorme presencia en todo nuestro hemisferio, es uno de los principales socios comerciales de la mayoría de los países de la región, actúa con más prudencia.
desde hace años viene diciendo que su relación con Venezuela es económico-comercial y no político-militar. Ahora, el gobierno quisiera establecer ese esquema de mecenazgo donde el mecenas Rusia o el mecenas China le permita perpetuarse en el poder, repetir el libreto cubano. El tiempo ha cambiado. La población venezolana creemos en la democracia, luchamos por la democracia. Yo creo que le viene otra prueba de fuego al gobierno de Venezuela con estas elecciones pautadas. No le quieren poner fecha, querían jugar a la depresión de la población, a la abstención de la población, y la población está entendiendo que eso es un error, que todos los juegos hay que jugarlos, que todos los planos hay que ocuparlos y que votar es nuestro ejercicio, lo sabemos hacer y lo hacemos muy bien y lo seguiremos haciendo. Entonces ya el gobierno está preocupado. Ya le empieza a preocupar que la población está viendo interés en apoyar a candidatos locales, candidatos regionales. Se está hablando de unas primarias, lo que le puede dar más legitimidad a muchos de esos candidatos. Y yo creo que esa es otra prueba de fuego. El mundo se va a encontrar que si esa elección es suspendida, es violentada, es manipulada, es trampeada, es una enorme prueba de fuego para la democracia mundial. Fíjense, además de las repercusiones que hasta los actuales momentos han tenido los anuncios, lo primero que uno le escuchaba ese viernes en horas de la tarde al jefe de Estado era que se iba a convocar a los inversionistas extranjeros, a los tenedores de bonos, a una cita, a un encuentro para buscar alternativas. Basándonos en el elemento confianza, ¿qué expectativas puede haber desde el lado de los inversionistas y qué ha pasado con estas reuniones? ¿Se van a dar? ¿Qué informaciones manejan ustedes para buscar algún tipo de solución al problema que se presenta una vez que han sido dadas a conocer las sanciones? Bueno, yo me imagino que el presidente Nicolás Maduro irá a llamar a cada uno por teléfono y le explicará cuál es la situación o el problema, ¿no? Porque estos tenedores de bonos realmente se compran en el mercado bursátil y sencillamente asumieron un riesgo, ¿no? Sin embargo, volvemos a lo mismo. Yo creo que, como lo planteaba el profesor Félix, hay también un tema ahí de manejo, del tratar de manejar la masa, de darle desconocimiento a las personas para entender que es preocupante. Señores, los que compraron los bonos ya tienen esa deuda, ya la tiene que asumir, la tiene que pagar. Así sencillamente. Eso es un tema que ya los que tuvieron su deuda tienen que pagarla, así es sencillo. Eso es mentira de que no es que no te va a poder pagar ahora, no, es la nueva deuda. Es otra cosa, ¿no? Son dos cosas totalmente distintas. Ahora, quiere buscar esa estrategia mediática un poco para decirle a las personas, bueno, miren, ahora yo quiero pagar, pero resulta que ahora yo no puedo pagar, me bloquearon mis cuentas, yo no sé qué hacer, yo los ayudo, yo soy el que compro alimentos, yo soy el que compra las medicinas, ahora ustedes no van a tener cómo yo suministrarles. Y volvemos a lo que iniciaba el embajador Echeverría. Ya va, la caída de la economía viene 3 años consecutivos. Es decir, Venezuela no logra ni siquiera mantenerse en el 0% del PIB, la variación de un 0%. No, es que vamos -5, -7, -4. Esto es increíble. Y aparte la destrucción de todo el aparato productivo que viene desde el año 2003 con este control de cambio que lo que ha sido es generar no solamente la destrucción del aparato productivo, sino generar un sistema de corrupción increíble que ha destruido toda la institucionalidad económica y que eso realmente nos afecta, ¿no? Fíjense, tenemos que hacer una pausa. Les quiero dejar esta pregunta en el aire. También a nivel diplomático, el jefe de Estado, Nicolás Maduro, y la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente hablaba el día de ayer sobre las implicaciones que va a tener estas jornadas de solidaridad que está convocando el presidente, la Cancillería y los diversos representantes que hacen vida en el gobierno. ¿Cómo quedan estas cumbres que están siendo señaladas? ¿Qué impacto real tienen en el manejo diplomático? Y además me llama mucho la atención analizar con todos ustedes la situación con Colombia, que es nuestro vecino más cercano, nuestro proveedor seguro, sobre todo por el tema de tierra, del acercamiento fronterizo, vía terrestre. Hacemos una pausa y al regreso volvemos con más de esta mesa de análisis. No se vayan, estamos descosiendo, profundizando sobre las sanciones que ha impuesto el gobierno de los Estados Unidos en contra de nuestro país. En breve, A Tiempo, con Eduardo Rodríguez Yoliti, acompañado de Saúl Noriega y Sonciré Luna da Costa.